Pasamos a la segunda persona que va a intervenir, que es otra profesora de la Universidad de Valladolid, es Alejandra Martínez Monés, profesora titular de universidad. Alejandra pertenece al Departamento de Informática en la Escuela de Informática y al Grupo de Sistemas Inteligentes y Cooperativos, Educación, Medios Informática y Cultura, grupo de investigación reconocido de la Universidad de Valladolid. Ella nos va a hablar sobre la experiencia evaluadora de propuestas europeas. Bueno, pues nada, buenos días y nada, gracias a la oficina, ¿no?, por organizar estas jornadas. Yo empiezo agradeciendo, ¿no? Tú terminabas. A mayores de lo que ha dicho Carlos, me gustaría agradecer el nosotros, es decir, la idea de que la oficina trabaja junto con nosotros y que el éxito es conjunto, ¿no? Yo creo que es una cosa absolutamente fundamental, la idea de que ellos y nosotros formamos un grupo y juntos queremos avanzar hacia conseguir, pues, cuanta más financiación para la Universidad de Valladolid, mejor, ¿no? Y todo eso nos da trabajo a todos y nos da de comer también a todos, así que es importante. Pero bueno, yo hoy no voy a venir a hablar de este ámbito, ¿no?, de petición, sino bueno, pues a contaros mi humilde experiencia como evaluadora de proyectos. Es muy difícil que cubra expectativas porque como ha habido tantos avances, ¿no?, de las cosas que voy a contar, es difícil que no os sintáis defraudados probablemente por la presentación, pero bueno, pues ya pido disculpas de antemano. No sé si hay alguien en la sala que tiene experiencia como evaluadora o evaluador de proyectos. Bueno, en general. Sí, pues a lo mejor puedes complementar, porque mi experiencia no es tan grande. Es decir, yo he participado como experta, comencé haciendo una revisión de un proyecto europeo en el año 2007 y a partir de ahí es donde he entrado, ¿no?, digamos, yo creo, en el pool de expertos a los que se pide, ¿no?, participar de vez en cuando, tanto como revisora de proyectos como evaluadora. Entonces, mi experiencia no es tan larga. Revisé proyectos de investigación en el 7º programa marco en el año 2007, luego unos proyectos que tenían más que ver con pilotaje e implantación en 2012 y 2013 y recientemente, en junio de 2019, otros proyectos dentro del Horizon 2019. Entonces, como podéis ver, tampoco soy una experta evaluadora, soy una persona que ha evaluado algunos proyectos y me considero bastante novata. Pero bueno, yo os voy a contar un poco mi experiencia. Lo primero de todo, lo que ya han dicho antes Doriana, ¿no?, y Joana, es posible hacerse evaluador básicamente postulándonos, ¿no?, entrando en el portal ese tan complicado y postulándonos como expertos. Lo que hay que demostrar es experiencia en un área de trabajo y a partir de ahí, bueno, pues se puede ser más o menos proactivo, pero en algún momento es posible que te llamen. Yo creo que es necesario también, ya una vez empiezas, pues mantener un estándar de calidad, ¿no?, en lo que haces, porque por supuesto hay personas de la Comisión Europea que están supervisando el trabajo que hacemos los evaluadores. No hay que incurrir en conflicto de intereses, que es una cuestión que se toma muy en serio. Por tanto, de hecho, hay muchísimas convocatorias de proyectos de investigación más bien del 7º programa marco y también del H2020 en los que no he podido participar porque mi grupo participaba en alguna de las propuestas o sencillamente la Universidad de Valladolid participa y entonces ya entras en el cupo de personas que no pueden entrar en las evaluaciones, y tener disponibilidad de tiempo porque realmente es una tarea que requiere mucho tiempo. Ahí está el enlace que ya os han comentado, así que bueno, pues ya ahí no entro más. Sí que os animo a que, bueno, pues os lo penséis, ¿no?, porque es una tarea interesante. Los principios del evaluador. Bueno, el evaluador o evaluadora participa como experto independiente, es decir, que nos representamos a nosotros mismos, no a la institución, no al grupo de trabajo en nuestra tarea. Se nos supone la imparcialidad, la objetividad. En eso, por ejemplo, se hace mucho énfasis en que se evalúa la propuesta que se presenta, no lo que pensamos que potencialmente podría llegar a hacerse con lo que está escrito. Eso son
son criterios muy claros. Hay que evaluar lo que está presentado, hasta dónde ha llegado la gente que ha hecho la propuesta. La precisión, de acuerdo a unos criterios establecidos que intentan ser lo más claros y explícitos posibles. Y la consistencia, es decir, intentando tratar a todas las propuestas que se presentan a una convocatoria por igual. Bueno, ¿cómo es el proceso de evaluación? Esta gráfica ya la he presentado antes, la he reutilizado del material que tiene la OPV, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado, la parte verde es la que hacen los evaluadores. Bueno, pues la comisión recibe las propuestas, hacen una serie de test o de filtros previos, técnicos, ¿no? Como por ejemplo que sea una propuesta elegible, que cumple los requisitos básicos, y una vez esas propuestas son aceptadas, pasan al conjunto de propuestas a evaluar. Se lanzan a los evaluadores, que emiten los informes individuales de evaluación, muchas veces en remoto, y luego se realizan los grupos de consenso, de los cuales hablaré ahora, que es bueno, pues donde se realiza el informe de evaluación, que llega, bueno, no el que llega todavía, la primera versión del informe de evaluación de ese proyecto, que luego, y la puntuación, ¿no? Hay una puntuación que se da en ese grupo de consenso. Y luego todas las propuestas pasan por un panel de revisores, un panel de evaluadores, perdón, donde se ordenan, se vuelven a discutir, y de ese panel sale una lista de propuestas, una lista ordenada de propuestas, que es la que se entrega a la comisión, que decide lo que hace con ese conjunto de propuestas, ¿no? Toda la parte de a qué proyecto se asigna finalmente el presupuesto no es cosa de los evaluadores. Bueno, seguimos. Un poco, para que os hagáis un poco la idea de cuáles son los tiempos, la propuesta que he evaluado recientemente tenía el final en finales de marzo de 2019, de este año. Entonces, unos meses antes, desde la Dirección General empiezan a contactar con posibles expertos, ¿no? Entonces, miran un poco a ver qué gente puede estar disponible y te mandan un correo para ver si estás o no disponible. Una vez ha finalizado la convocatoria, ya saben cuántos proyectos tienen, y ya contactan con las personas que consideren necesarias. Te preguntan si sigues disponible y firmas el contrato, si es que sí. Y a las pocas semanas, pues te convocan a unas sesiones informativas donde son muy pedagógicos también. Intentan explicarte por activa y por pasiva todas las cuestiones que tienen que ver con cómo hacer una buena evaluación, cómo es el proceso, los criterios a tener en cuenta, etcétera. Y dan, digamos que te abren el acceso a las propuestas que tienes que evaluar. Y al cabo de 4 semanas, pues tienes que haber entregado tus informes individuales de evaluación, ¿no? Y entonces voy a centrarme un poco en este proceso de evaluación inicial y luego ya pasamos al grupo de consenso, que es el que se hace, o el que yo hice presencialmente en Luxemburgo. Entonces, bueno, pues eso, las sesiones informativas son muy claras, muy pedagógicas, explican muy bien cuáles son las prioridades de la de la convocatoria, posibles aspectos que ya saben desde la oficina que pueden ser problemáticos, etcétera, ¿no? Y luego tienes acceso a las propuestas. En mi caso, en esta evaluación no eran proyectos de investigación, ninguno de ellos. Eran 3 CSAs y 2 Innovation Actions. O sea que todas tenían una parte más de implantación de ideas extraídas de otros proyectos o de innovación tal cual, ¿no? Estos 5 proyectos, lo que es el trabajo remoto, se valora como 3 días y medio de trabajo. Yo trabajé más de esos 3 días y medio. Es decir, probablemente porque me considero novata en este tipo de trabajos. A mí el esfuerzo que me causó, digamos, leer las propuestas y evaluarlas fue mayor que el estimado. Bueno, lo primero que hay que hacer es volver a comprobar a partir de las propuestas que no hay ningún conflicto de interés y declarar que no lo tenemos, ¿no? En eso son muy serios. Y si aparece un conflicto de interés, bueno, pues pueden pasar muchas cosas. Puede pasar desde que acabes retirado del panel de expertos, por ejemplo, o sea, que evalúes propuestas pero que ya no participes en el panel final donde se clasifican todas, o que acaben decidiendo, bueno, pues que no cuentan contigo y que llaman a otro experto. Bueno, entonces aquí es donde hacemos un poco
complemento o reitero ideas que ya han sido dichas, ¿no?, varias veces a lo largo de esta sesión, pero que probablemente no nos viene mal oír repetidas varias veces, porque hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Que son, ¿cómo se evalúa? ¿Con qué criterios? Entonces, como bien sabéis, hay 3 partes de la propuesta que se consideran 3 criterios, pero que en realidad se mapean en 3 secciones que van directamente expuestas, ¿no?, en la documentación técnica. Lo que se llama primer criterio, que corresponde con la sección de excelencia, tiene que ver con la relevancia y calidad con respecto a las prioridades de la convocatoria. Como han dicho, hay que tener la convocatoria delante y casi trasladarla al texto, ¿no? Entonces, se evalúan 4 aspectos y en el informe de evaluación nos piden que hagamos comentarios acerca de los 4 aspectos que aparecen a continuación. Es decir, tenemos que reflexionar sobre los 4 aspectos que aparecen ahí, que son claridad y pertinencia de los objetivos, siempre con respecto a los objetivos del programa de trabajo, del Work Program y de la convocatoria. Pero también hay que hacer una evaluación, digamos, que es por lo que estamos ahí, ¿no?, como expertos, de hasta qué punto esos objetivos pues son SMART, ¿no?, tienen algo de innovación, tienen algo que les hace interesantes, que merece la pena invertir dinero en ello. La credibilidad de la aproximación. Y aquí la verdad es que a veces no se evalúa solo lo que aparece en la sección excelencia. Se evalúa hasta qué punto el diseño general del proyecto es creíble, los KPIs, es decir, todos los números que aparecen, ¿no?, los Key Project Indicator, Key Performance Indicators, que es como los números que damos, ¿no?, hasta qué punto lo que promete es coherente con las capacidades y con el método de trabajo. Los métodos de validación que se presentan para validar que los objetivos del proyecto se han cumplido, etcétera. Es decir, este es un aspecto que un evaluador evalúa dentro de la sección excelencia, pero que para evaluarlo puedes necesitar tener en cuenta otras partes de la memoria. La solidez de lo que se propone, incluyendo consideraciones transdisciplinares si son relevantes. Por ejemplo, el tema de la solidez es muy importante. En el caso de los proyectos que yo evalué, no hubo en el panel de expertos ni nada una referencia muy potente a las cuestiones transdisciplinares, aunque sí que es cierto que eran parte del tipo de proyectos que estábamos evaluando. Así que, bueno, pues no había comentarios explícitos, pero se daban casi por supuesto. Ambición, potencial de innovación y alcance más allá del estado del arte. Entonces, bueno, pues que aquí es un poco el aspecto que recalcaban antes pues las personas, ¿no?, que han hablado de la OPV, hasta qué punto el proyecto va más allá de lo que ya existe, qué impacto se espera, qué transformación se prevé, etcétera, ¿no? Y claro, aquí ya depende mucho si estamos ante un Research Innovation Action, estamos hablando más de impacto en la ampliación del conocimiento. Y si es una Innovation Action o un CSA, pues es más una cuestión de cuánta más gente va a probar esta idea, qué impacto real va... Bueno, no impacto, ¿no?, pero hasta qué punto esto va a trascender lo que ya había antes, ¿no? Bueno, esto, excelencia. Impacto, muy importante. De hecho, en las Innovation Actions tenía un peso mayor este criterio. Se pesaba con 1,5. A la hora de calcular las valoraciones. Entonces, aquí, ¿hasta qué punto el proyecto contribuye a los impactos descritos en el Work Program? Se da importancia para valorarlo a los KPIs que se valoran, ¿no?, que se presentan por parte de la propuesta. Y como han dicho antes, pues no se trata siempre de un impacto comercial, es decir, no siempre se trata de que haya que estar en contacto con empresas ni hacer un plan de negocio que acabe en un producto comercial, sino también de impactos sociales de distinto tipo, dependiendo del tipo de proyecto en el que estemos trabajando. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho, o estos proyectos que tenían que ver con educación, pues el impacto también era pues personas colegios, institutos, redes de profesorado, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones que van a ser afectadas o que van a aplicar el proyecto, que van a utilizar estas ideas. Pero también una cosa importante. Mi percepción es que en muchas call aparecen distintos tipos de impacto
no siempre es necesario dirigirse a todos. Con que seamos convincentes con uno de ellos, se puede llegar a ser, podemos llegar a tener un proyecto que tenga un 5, cada criterio se evalúa hasta 5. Eso, de todos modos, es una cuestión que hay que aclarar siempre. Es decir, a la lectura de la convocatoria hay que interpretar hasta qué punto lo que pone significa que hay que elegir uno de los posibles impactos que están listados, o se espera que tengamos que dirigirnos a todos ellos. ¿Vale? Porque yo he visto en algunas convocatorias propuestas en las que se pretende cubrir todo y al final te queda un proyecto un poco deslavazado, mientras que otras que intentan cubrir un solo impacto lo hacen de forma satisfactoria y consiguen una buena puntuación. Entonces eso es un aspecto, el típico aspecto que hay que aclarar con el helpdesk o pues para empezar con la gente que tenemos cerca y ellos pues con sus respectivos contactos, ¿no?, en la Comunidad Europea. Bueno, luego había una coletilla que es si hay otros impactos no mencionados que puedan mejorar la capacidad de innovación, crear nuevos mercados, reforzar competitividad, enfrentar cuestiones de cambio climático u otros beneficios sociales, están bien. Ahora, en la convocatoria que yo estuve evaluando, no cubrir un impacto adicional no penalizaba. Ahora, si sí que lo cubrías, pues será un punto a favor. Eso, bueno, es un poco... no era del todo claro, pero a veces hay criterios, se esfuerzan mucho para hacer criterios claros, pero siempre hay puntos en los que toca discutir con el Project Officer hasta qué punto aplicas o no una determinada directriz, digamos, ¿no?, a la hora de valorar. Pero bueno, en general, si teníamos una propuesta que contribuía claramente a los impactos descritos en la convocatoria, podíamos tener un 5 ahí, sin más. Y luego, por supuesto, lo que siempre tiene que haber en todos los proyectos, que además es un must, como dicen, para pasar la barrera, ¿no?, de ser elegible, es que tiene que tener medidas para explotar, difundir los resultados, comunicar los resultados a diferentes audiencias, etcétera. Cuanto más creativos, mejor. Cuanto mejor especificados los distintos grupos a los que podemos acceder o en los que podemos incidir, mejor, etcétera, ¿no? Vale. Y luego la implementación. La implementación se divide en 4 aspectos: calidad y eficacia del plan de trabajo, es decir, hasta qué punto los recursos asignados a los Work Packages están alineados con los objetivos y entregables. Aquí realmente podemos llegar a entrar en detalle. Es decir, un evaluador que se trabaja la propuesta de principio a fin puede llegar a hacer comentarios negativos sobre cómo está estructurado el proyecto. Si, por ejemplo, las tareas no están suficientemente especificadas, pues ahí tenemos un problema a la hora de valorarlo. O si aparecen paquetes de trabajo que deberían ser complementarios, pero no aparecen bien las relaciones entre ellos. Es decir, sí que se puede llegar a detalle, hay que cuidar este aspecto también, porque hay evaluadores que pueden llegar a poner, digamos, pegas en cómo está estructurado el trabajo. Adecuación de las estructuras y procedimientos, gestión de riesgos y de la innovación, de la propiedad intelectual, etcétera. Hay que ponerlo. El análisis de riesgos, según mi experiencia, se mira bastante. Es decir, miramos la tabla de qué riesgos se han previsto, digamos, en la propuesta, y hay que ver hasta qué punto ha habido, digamos, esa especie de autocrítica a la propia propuesta, de ver qué problemas se pueden encontrar y si las medidas paliativas son suficientes o no. ¿Vale? Es un aspecto importante. Se mira la complementariedad y capacidad de los participantes para llevar a cabo el proyecto, esto ya lo han comentado nuestras compañeras, y la adecuación de la asignación de tareas, rol de los participantes, recursos adecuados para realizar cada tarea, etcétera, ¿no? Entonces sí que hay como una especie de... Bueno, se mira hasta qué punto el consorcio está bien constituido, hay expertise suficiente, son complementarios todos los socios y los roles que se atribuyen dentro del proyecto son adecuados. ¿Vale? Eso también se mira. Por ejemplo, hay cosas que no se miran tanto, que a nosotros nos parecen muy importantes como profesores universitarios, como es la excelencia científica. Es importante, pero no es lo más importante. Es mucho más importante demostrar capacidad para llevar a cabo proyectos. Algunos criterios adicionales que teníamos como coletillas en el informe personal era
si la propuesta está dentro del ámbito de la convocatoria, que en realidad yo creo que es como un doble checking, porque ya se ha hecho esto antes para hacer un filtrado de las propuestas que entran a ser evaluadas, y en general el criterio es que si la propuesta entra al menos en parte dentro del call, se evalúa. Y luego la capacidad operativa, aquí esto podemos tener dudas. Se nos pregunta acerca de si todos los socios demuestran tener capacidad operativa para realizar el trabajo que se tiene que hacer. Esta capacidad operativa se refiere más a si tenemos por detrás una infraestructura, si cada socio tiene por detrás una infraestructura que le permite afrontar los retos que supone hacer el trabajo dentro del proyecto europeo, ¿no? Y no se refiere tanto a la excelencia científica, ni siquiera a sus capacidades, digamos, conceptuales, ¿no? Pues hay una parte que, pues tiene un tratamiento específico. Si se considera que hay un socio que no lo cumple, pues hay unas consideraciones a hacer, etcétera, que complican un poco la evaluación y que te den el proyecto. Pero bueno. Cosas que nos dicen cuando hacemos, digamos, estas sesiones informativas: intentar ir a la esencia de lo que está escrito en la propuesta, no penalizar propuestas que no están demasiado bien escritas en inglés, porque hay gente que a lo mejor no escribe fenomenal, pero que tiene una buena idea y hay que considerarla. Y de hecho nos advierten contra la idea esta de que hay gente que está ya súper especializada en hacer propuestas que tienen todo el lenguaje que se espera que hay que tener en un proyecto, pero que son palabras vacías, ¿no? Hay que evitar cegarnos por las buenas palabrerías. Y luego, una cosa que sí que ha cambiado con respecto a evaluaciones que había hace años, por ejemplo, a mi experiencia del séptimo programa marco, es que a los evaluadores no se nos pide evaluar el presupuesto detallado. Eso ya lo hacen otras personas. Y yo lo agradezco mucho, porque no... Bueno, la puntuación, que es algo que no habíamos entrado hasta ahora, se nos pide valorar, digamos, que para cada uno de los criterios, ¿no? Excelencia, impacto e implementación, hay que dar una puntuación, hay que hacer una valoración con respecto a todos los puntos que os he ido describiendo, y después de haber escrito y reflexionado sobre esa valoración, decidimos cuál es la puntuación que se quiere dar. Y esa puntuación va del 0 al 5 y se admiten medios puntos, ¿vale? Se admiten 3,5, 4,5, etcétera. Y un poco ahí están los criterios que aparecen, que siempre los tenemos puestos ahí en la pared, porque es muy importante como tenerlos presentes siempre, ¿no? Entonces vamos desde 0, que la propuesta no aborda en absoluto el criterio, hasta excelente, la propuesta aborda con éxito todos los aspectos relevantes del criterio, y cualquier deficiencia es menor, pero menor significa que a lo mejor has puesto una falta de ortografía, que no hay nada que sea ni medianamente relevante, ¿no? para bajarte medio punto. Y luego empezamos pues a rebajar, ¿no? Entonces, yendo del 5 hacia atrás, suponiendo que tenemos una propuesta que es digna de ser considerada, pero vamos a ver qué nota le ponemos, pues se empieza a mirar de todo lo que se ha dicho acerca de cada criterio, los peros, los howevers, las cosas que no están del todo conseguidas, ¿no? Dice, pues ha hecho muy bien el plan de trabajo, pero las tareas no están del todo desarrolladas. Vale, entonces, ese pero, ¿qué significa? Pues a lo mejor puede significar que hay un pequeño número de deficiencias que se supone que son menores, eso sería un 4. Si hay una serie de deficiencias que ya son importantes a la hora de llevar a cabo el proyecto, pues iríamos a un 3. Y ya nada, si las deficiencias son tan grandes que pensamos que el proyecto no es digno de ser evaluado, pasaríamos al 2, 2,5, que ya es nota de corte, ¿no? A partir de, por debajo de 3, en cualquiera de los 3 criterios, el proyecto no pasa el corte. Vale, y luego hay 4,5. 4,5 es, he encontrado una deficiencia importante, pero solo una. O, importante, medianamente relevante, algo que, pues que no cumple del todo con lo que está esperado. Pues entonces le ponemos un 4,5. Y pues estas discusiones las podemos tener nosotros internamente cuando hacemos las cosas personales, y luego se discuten, ¿no? En los consensus report. Vale, esto es lo que he puesto aquí. Primero se valoran todos los aspectos, se escribe lo que hemos valorado, y a partir de lo que hemos escrito se piensa cuál es la valoración que corresponde con lo que hemos escrito, ¿no? Un poco así. Como evaluadora, pues hay que leer y releer 1000 veces
el documento del Work Program, la convocatoria, o sea, hay que tener muy presente lo que dice la Comisión Europea acerca de esta convocatoria, también como evaluadores, y ver hasta qué punto se está cumpliendo. Y por tanto, sí que es muy importante, y las aclaraciones que nos han hecho, los evaluadores tenemos que tener en cuenta eso que nos han dicho, ¿no? Desde la Comisión Europea, las personas que hacen una propuesta tienen que estar al tanto de ello. Entonces, cualquier duda que tengáis, hay que preguntarla a la oficina de aquí de la UBA o al helpdesk de la Unión Europea. Y como he dicho antes, las propuestas se evalúan con lo que está escrito, ¿vale? A veces nos gustaría que la propuesta hubiera algo que la haría perfecta, pero no lo hay. Pues tenemos que evaluar lo que hay. Y lo sentimos mucho por los que lo han hecho, pero ya está. Y luego también nos piden que como evaluadores no hagamos recomendaciones. Es decir, nosotros evaluamos y calificamos lo que hay, decimos qué cosas no están, pero no decimos esto estaría mucho mejor si hubierais puesto esta otra tarea. Pues no hay que hacerlo. Vale, dentro de lo que es el proceso de evaluación nos basamos fundamentalmente en la parte B1, o sea, en la primera parte de la memoria técnica que describe los 3 apartados, ¿no? De excelencia, impacto y implementación, pero también hay otra parte donde se describe el consorcio a la que hay que acudir a veces, no siempre, para acabar de valorar hasta qué punto la implementación es adecuada, es decir, el consorcio cumple con las capacidades adecuadas, etc. Y es la que se mira para, esta parte B2, la que se mira para ver si tenemos esa capacidad operativa todos los socios. Vale, yo creo que es una parte a la que se da una importancia no tanto, ¿vale? Pero que sí que tiene que estar. Es decir, si tenemos un socio muy pequeñito con una sola persona que además no demuestra capacidades para hacer lo que se le ha asignado en el proyecto, bueno, pues ya empezamos a tener un punto ahí de ataque, ¿no? Y es mejor no tenerlos. Y luego las cuestiones éticas, a nosotros no nos pidieron valorarlas, ¿vale? Nos dijeron que esa parte se iba a valorar por otro comité para las propuestas que fueran aceptadas. Y luego toda la parte de Open Science también nos dijeron que no era obligatoria, por lo tanto tampoco podíamos penalizar ningún proyecto por no estarlo cubriendo en el Horizon H 2020, ¿no? Y por último, con lo del Brexit, también nos dijeron que por el momento Reino Unido era parte de la Comunidad Europea y que teníamos que evaluarlo pues, como un socio más, sin ningún problema más. Vale, no sé si hay... Bueno, pues ahora ya voy a ser rápida, ¿eh? Una vez recibidos los informes, o sea, una vez emitidos los informes individuales que se hace en remoto, hay unas personas que se llaman los recorders, que son las personas que recogen los informes individuales de cada uno de los proyectos que se están revisando y emiten una especie, y escriben un borrador del Consensus Report. Tienen una semana para hacerlo y en mi caso nos juntamos presencialmente en Luxemburgo la primera semana de junio para hacer los consensus meetings, que son las reuniones de expertos para llegar a un consenso en la evaluación, y el panel final. Entonces, ese es el sitio donde nos juntamos, en Luxemburgo. Y dependiendo de la dirección general, esto se hace en remoto o in situ. En la nuestra se hace in situ. Entonces, en cada consensus meeting estábamos 3 revisores que habíamos trabajado sobre el proyecto, un recorder, que es esa persona que recoge todos las evaluaciones individuales y hace una primera versión del informe de evaluación, un project officer que está en calidad de apoyo. No debe influir en que se hagan las cosas, pero sí que nos dice, pues os vais un poquito mal de tiempo, hace como consultor, a veces le preguntamos cosas y responde. A mayores hay un observador que va rotando entre las distintas reuniones y observa que todo el proceso sigue se hace conforme a lo que está establecido. Y un supra-rapporteur, que es la persona que se encarga de recoger los consensus reports, es decir, los resultados de las evaluaciones de los consensus meetings, de todos los que se están evaluando en un determinado momento, y revisar un poquito cómo están escritos, darles una vuelta tanto a la gramática como al estilo de evaluación, que es
otra cosa que también hay que aprender con estas cosas, ¿no? Y unificarlo un poco, ¿no? Es un poco esa persona. Bueno, en los consensus meetings, el que lleva la voz cantante es el recorder, porque es la persona que ha recogido todos los informes de evaluación individuales y el que hace una primera propuesta. Cada recorder sigue un método distinto para hacer esto. Algunas a mí me han gustado más y otras menos. Algunos son más transparentes y otros son menos transparentes. ¿De acuerdo? Y ahí es donde nos encontramos ya con el hecho de que al final las evaluaciones las hacemos personas. Y las personas, cada una es de un padre y una madre, y bueno, pues ahí hay cosas que ya se escapan al control. Pero bueno, entonces hay quien más o menos fue recogiendo trozos de evaluaciones de otros, pero sabía de dónde había sacado las cosas y podía dar, digamos, respuesta de, bueno, pues esto lo he sacado de la evaluación de Alejandra, esto lo he sacado de la evaluación de no sé quién, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Aquí parece que hay una especie de desacuerdo, vamos a discutirla. Y hay quien apareció con un informe ya escrito y no sabíamos muy bien de dónde habían salido las cosas. Entonces había que volver como a sacar cosas, ¿no? A decir, bueno, pues esto que he dicho yo aquí no aparece, dímelo por qué. Bueno, en fin. Pero bueno, en cualquier caso, a partir del borrador que presenta el recorder, se establece un diálogo entre los revisores y se intenta llegar a un consenso en cuanto a qué texto aparece escrito en cada una de las 3 cajas, ¿no? En cada uno de los 3 criterios. Y qué valoración se hace del texto que finalmente se acuerda, ¿no? Entonces, cuando digo qué texto, al final todos se basa en discutir qué cosas positivas y qué cosas negativas se dicen acerca de cada uno de los aspectos que nos han pedido valorar en cada uno de los criterios. Y es muy importante si se hace más o menos énfasis en los peros que se ponen, porque esos peros son los que después van a ir a un 4,5, a un 4, a un 3,5 o a una muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una actividad intensa de discusión, de negociación, de convencer o de dejarse convencer, etcétera, que es muy humana y que donde entran en juego muchas cosas. Y luego también, bueno, por lo general sí que se llega a acuerdos, pero es posible que en algún consensus meeting no se llegue a acuerdos y que algún evaluador se reserve, digamos, una valoración individual que quede expresada como tal, ¿no? Es decir, en este consensus meeting no ha habido acuerdo en este punto, salimos con un 4,5, pero uno de los evaluadores piensa que esto tiene que ser un 4. Y así se queda, ¿no? La cosa. ¿Algo más? Entonces, bueno, pues básicamente se escribe el consensus report y las actas donde se pueden recoger hasta qué punto ha habido un acuerdo rápido o lento, hasta qué punto se ha discutido más o menos sobre algún criterio y sobre todo si en algún criterio hay un voto individual. Y esto se lleva a esta persona que es el suprarapporteur, que se encarga de unificar y revisar el texto. Aquí hay una cosa importante, es que los informes de evaluación de proyectos tienen un lenguaje propio. Ese lenguaje propio es el que, digamos, impone la Comisión Europea. Este lenguaje evita que hagamos recomendaciones a los proyectos, como os acabo de decir, evita que haya afirmaciones que puedan ser contestadas. Entonces, por lo general, se intenta que las afirmaciones no sean opinables, no sean cosas que demuestren una opinión demasiado subjetiva. Intenta que se basen en cosas concretas de la propuesta, pero no demasiado concretas, porque eso nos pone en el peligro de que, a no ser que un revisor esté muy seguro de lo que ha dicho acerca de, por ejemplo, es que solo han dicho que van a poner 10 personas mes a esta tarea y esta tarea es muy importante. Dice, ¿pero estás seguro de que solo han puesto 10 personas mes? ¿Estás seguro de que este dato es así? Sí, vale, de acuerdo. Entonces va. Porque si no, si nos equivocamos en poner eso en un informe de evaluación, el consorcio puede llegar por detrás a la Comisión Europea y pedir como una nueva evaluación y bueno, pues se ponen en dificultades ellos mismos y claro, se tienen que proteger, ¿no? Entonces, ¿y qué quiero decir con esto? Porque cuando recibáis un informe de evaluación de alguno de vuestros proyectos que hayáis entregado, hay que leerlo en ese término, en ese tipo de términos. Hay que ver qué peros aparecen y a lo mejor a veces esos peros no son lo suficientemente concretos o no son lo suficientemente claros acerca de qué es lo que ha fallado en nuestro proyecto. Puede haber cosas por detrás que se han discutido en el informe de expertos pero que no aparecen escritas precisamente porque a veces hay miedo de escribir
pues algunas cosas que podrían, digamos, no ser del todo, que podrían ser discutibles, ¿no? Pero hay un intento, en general es muy honesto todo, ¿eh? En general hay un intento muy honesto de que las evaluaciones reflejen exactamente el sentir de los evaluadores y de que las calificaciones reflejen exactamente lo que está escrito. Eso es así. Otra cosa es que después, bueno, pues la forma de escribirlo, en fin. Luego, una vez dicho esto y escrito ya la versión, digamos, cuasi definitiva de los Consensus Report, pasamos a prepararnos para el panel final. En el panel final, lo que hacemos previamente es hacer un cross-reading de los Consensus Reports de los proyectos en los que no hemos participado como evaluadores en esa evaluación, y también están las propuestas a nuestro alcance. Entonces, un evaluador puede, a la vista de un Consensus Report, considerar que un determinado grupo ha sido más o menos flexible, más o menos laxo en la aplicación de un criterio, y después ir a señalarlo, ¿no?, en el panel. O sea, es donde, por ejemplo, los objetivos, ahora os lo digo, ¿no? Entonces, nos preparamos, ¿no?, para el panel, y en el panel lo que hacemos es, todos los expertos que han estado evaluando proyectos de un determinado instrumento, de una convocatoria, se juntan en el panel. Este panel busca asegurar la consistencia de los comentarios y valoraciones dados en los consensus meetings. Se discute ahí y se puede llegar a cambiar comentarios que están escritos en los consensus reports y valoraciones. Se pueden cambiar valoraciones en ese panel final. Es el sitio donde se resuelven esas opiniones minoritarias que pueden haber aparecido en algún consensus report, donde se acaban de discutir y se acaba de dar una valoración, la que sea. En cualquier caso, es el sitio donde al final se refrendan los consensus report, ¿no? Luego, se discuten las valoraciones, las propuestas que tienen una valoración total que sea igual, se discuten y se priorizan. Y por último, como resultado de todo esto, se crea una lista de las propuestas en orden de prioridad. Y puede llegar a tener que votarse en algún momento dado, ¿no? Si no hay un consenso entre todos los miembros del panel, pues al final puede llegar a tener que votarse. Yo no he tenido esa experiencia personalmente. Entonces esto es un poco lo que consiste, ¿no?, todo el proceso de evaluación visto desde dentro, así como palabras finales. Todo el proceso es supervisado por los miembros de la Comisión Europea, busca la neutralidad, la transparencia, la homogeneidad, a la vez que se busca la confidencialidad, con lo cual hay ciertas cosas que tampoco se pueden contar así a lo loco. Pero todo depende de personas con diferentes puntos de vista, con diferentes valoraciones. Hay evaluadores profesionales, es decir, yo soy novata, evaluadora, pero hay gente que está muy entrenada en hacer evaluaciones. Son, por lo general, gente que se dedica a ello, consultores, que por lo general tienen más autoridad en todo tipo de negociaciones, porque tienen más experiencia y saben más de proyectos. Y son personas que por lo general no tienen un background investigador puro, ¿eh? Entonces, todos estos aspectos que han recalcado antes las personas de la oficina son muy importantes. Y bueno, pues yo creo que para mí es una tarea muy difícil, muy retadora, muy interesante, de la que se aprende mucho y muy formativa, y sí que os animo a intentarlo.